hermano y mi mamá. Hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá. En mi escuela somos pocos. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de La Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ibarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Infoideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Infoideas Radio para Android y iPhone. Una gran ronda formamos, un árbol hay que plantar, nos esperará más grande al volvernos a encontrar. Jornada de agrupamiento rural, niños, familias, maestras, en un día de la radio y la escuela, un libro nos une. Iniciamos este nuevo programa con la alegría de siempre de podernos reencontrar en esta aventura de lecturas y de libros, y en este caso para homenajear a alguien que tuvo una trascendencia en la historia de nuestro país como muy pocos. Nos referimos a José Pedro Varela, al reformador de nuestra educación, a una persona obviamente que marcó un antes y un después, y que justamente este 19 de marzo se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. Y para homenajear a Varela nos pareció bueno traer un texto de un escritor que, si bien había nacido en España, tuvo una fuerte relación con Uruguay, es considerado un autor uruguayo. Nos referimos a don Orestes Araujo. Orestes Araujo había nacido en España en 1853, en Menorca, y falleció en Montevideo en 1915. Fue profesor, maestro, periodista, pero sobre todo fue un gran historiador, un investigador de la educación uruguaya. Se radicó en Montevideo en 1870 y trabajó en el diario La Paz, que había sido un periódico, un diario fundado por el propio José Pedro Varela. Trabajó en ámbitos educativos en plena reforma. Escribió numerosas obras didácticas, entre las que podemos citar el Diccionario Geográfico del Uruguay. Es un libro emblemático, una verdadera referencia histórica y geográfica. El Diccionario Histórico del Uruguay y la Historia de la Escuela Uruguaya, que es un texto ineludible a la hora de investigar la educación de este país. Y bueno, dentro de muchas de esas obras publicó pequeños libros en los cuales relataba hechos históricos, y justamente de uno de esos libros, que se llama Episodios Históricos, vamos a relatar vamos a leer un pequeño relato que se llama El Rey de la Escuela, y que Orestes Araujo escribió a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Este pequeño libro tuvo varias ediciones. Encontramos una de 1897 y esta que vamos a leer, que fue editada en 1914. O sea que son textos que tienen bastante más de 100 años, y por eso este relato, este preciso relato que muestra a José Pedro Varela en una faceta poco conocida, es muy bueno que las maestras y las personas que habitualmente escuchan este programa tengan en cuenta los conceptos y la visión que la escuela tenía en aquel tiempo, cuando toda esta reforma que impulsó Varela aún no se había concretado. Así que bueno, sin más, en este gran homenaje a ese grande de la historia, de la educación nuestra, que fue José Pedro Varela, vamos a dejar este texto de este gran escritor, como fue don Orestes Araujo, que titula El Rey de la Escuela, y dice así: allá por los años de 1876 a 1877, funcionaba en uno de los parajes más pintorescos de los alrededores de Montevideo una escuela pública dirigida por cierto maestro que había dedicado la mayor parte de su vida a enseñar a leer, escribir y contar a tantos y tantos niños que ya no sabía cuántos eran. Agobiado por el peso de los años y las privaciones propias de su sagrado ministerio,
El buen pedagogo estaba más para descansar que para esgrimir la palmeta, que continuaba usando no como instrumento de tortura, pues era demasiado bondadoso para castigar a ninguno de sus discípulos, sino como símbolo de su autoridad y profesión, pues él entendía que un maestro sin palmeta era un funcionario inservible, como es inservible un tintero sin pluma o un libro sin hojas. La escuela de nuestro Dómine era una casita sin apariencia alguna de edificio público, pues hasta carecía de rótulo que hiciese saber el objeto a que estaba destinada. Pero, en cambio, todo el local respiraba orden, aseo y sencillez. La sala hacía las veces de aula, y aunque no era grande, en cambio sus paredes estaban desnudas, poseyendo como único adorno un antiguo crucifijo, un destartalado pizarrón y varias láminas recortadas y pegadas en cartones de diferentes tamaños. El mobiliario escolar corría parejas con el material científico, pues únicamente se veían bancos largos y altos a los cuales se encaramaban los educandos con más dificultad que buen deseo, y una monumental tarima de 3 cuerpos dispuesta a modo de trono, desde cuya plataforma dirigía la palabra a su infantil auditorio. Daba clase indefectiblemente 5 horas diarias, menos los jueves, dedicados a venir a Montevideo con objeto de ponerse al habla con el superior inmediato, y los domingos y fiestas de guardar que consagraba por entero a su familia. Jamás se había quejado de las exigencias que las autoridades escolares suelen tener para con los preceptores, ni se despegaron sus labios para censurar a la Junta por su dilación en el pago del presupuesto. Abnegado y prudente, era un verdadero modelo de santa resignación. Todos los vecinos del distrito lo apreciaban sinceramente, aunque nunca diole nunca nada, sino que todo el contrario, alguno que otro, no de los más pobres, pero sí de los más holgazanes, le pechó gallinas, medicamentos caseros, ropas y aun dinero. Cierto día que este excelente hombre se hallaba muy entretenido en hacer trazar palotes a un grupito de muchachuelos nuevos, mientras el que ejercía las envidiadas funciones de monitor enseñaba la regla de 3 a los mayores, vinieron a avisarle que había unos señores que deseaban visitar la escuela. «Que pasen adelante», contestó el maestro. Una vez que los visitantes hubieron penetrado en el salón de clase, y después de haberse dado a conocer, el anciano profesor se quitó rápidamente una gorrita de seda negra con que defendía su venerable calva de las impertinentes moscas, de cuyo insecto ha sido siempre pródigo aquel paraje, y se apresuró a ceder su sitio a uno de los visitantes, hacia el cual demostraban los demás el mayor respeto y consideración. «No, señor», dijo éste, «cúbrase y tome asiento, porque es necesario que estos jovencitos comprendan que en la clase el maestro es el rey, y sobre el rey no hay nadie», agregó sonriéndose a pesar de su habitual seriedad y su carácter grave y austero. Y colocando una de las sillas que habían traído al lado del viejo sillón del preceptor, invitó a sus acompañantes a que hiciesen otro tanto, obligando al anciano pedagogo a cubrirse y a proseguir la interrumpida lección, mientras él y los demás permanecían con la cabeza descubierta. Aquel personaje que visitaba la humilde escuela que hemos descrito, con el respeto y la unción del sacerdote que visita un templo sagrado, aquel hombre que así enaltecía en la modesta personalidad de un pobre maestro rural a todo el profesorado uruguayo, aquel ciudadano superior en ideas, sentimientos y procederes a muchas gentes de su tiempo, que quiso hacer del magisterio un apostolado y del maestro un elemento de regeneración social, era José Pedro Varela, el celoso defensor de la causa de la educación del pueblo. Y bueno, así termina este texto histórico que narra la humildad y la devoción que el propio José Pedro Varela tenía por el lugar del maestro y por el lugar de esos niños frente a su maestro. No hace más que enaltecer este texto la figura del propio José Pedro Varela y sobre todo la precariedad con que antes de la Reforma y obviamente mucho tiempo después
las escuelas funcionaron. Pero atento a esto, nos queda, entre muchas reflexiones que nos deja esta página, la importancia del respeto hacia ese acto tan importante como es el de enseñar y el de aprender. Así que bueno, con esta página creímos lógico y justo homenajear a José Pedro Varela, reformador de nuestra educación pública, de nuestra escuela pública, posteriormente a estos días en el que se conmemoró un nuevo aniversario de su nacimiento. Nos veremos en la próxima instancia de la radio y la escuela. Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá. Hoy es clase en otra escuela, un local lejos de acá. En mi escuela somos pocos. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de La Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ibarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Infoideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Infoideas Radio para Android y iPhone. Una gran ronda formamos, un árbol hay que plantar, nos esperará más grande al volvernos a encontrar. Jornada de agrupamiento rural, niños, familias, maestras, en un día sin igual.